Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre memoria de tu computadora. Muchas veces nosotros sentimos que computadora está lenta y primero que queremos hacer es agregar la memoria. Antes que comprar, aprovechar todas las posibilidades que tenemos para manejar memoria que ya está instalada. Hoy te voy a explicar cómo primero tenés que revisar configuración de tu computadora para acelerar tu computadora con memoria que ya tenés. Pero primero hacerle todo, fíjate hasta final de video para no perder nada y hacer correcto configuración para aprovechar memoria que ya tiene tu computadora antes que gastar plata para comprar esto. Gracias a todos mis suscriptores que ya suscribieron a mi canal y quien todavía no se suscribió al canal Dacros, por favor aprieta botón suscribirse, activar la campanita y así vamos a tener notificaciones cuando subo algún video. Primero de todo vamos a hacer diagnóstico de memoria que tenés en tu computadora. Para esto vamos a la lupa, buscar y escribimos diagnóstico de memoria de Windows. Así como está escrito acá, diagnóstico de memoria de Windows. Apretamos y acá, primero de todo, donde dice recomendado, reiniciar y comprobar si existen algún problema de su memoria actual que tiene computadora. Y algunas veces esto ayuda para saber si la memoria está dañada o tiene algún problema y se puede con esta herramienta de Windows se puede resolver primero memoria. Si está todo bien, vamos al segundo paso. Yo no voy a reiniciar ahora porque me va a terminar la grabación, por eso voy a cancelar, pero ustedes si aprieta esto va a reiniciarse y comprobar memoria con herramientas de Windows. Si con memoria está todo bien, vamos al siguiente paso. Vamos a ir a botón de inicio, botón derecho, elegimos ejecutar y vamos a escribir msconfig y ponemos aceptar. Después vamos a ir al pestaña arranque, apretamos arranque, vamos a ir opciones avanzadas y acá tenemos dos casillas, número de microprocesadores, cantidad de máximo de memoria. Bueno, voy a marcar esta casilla y cuando cantidad máxima de la memoria marcamos, automáticamente Windows genera número que es memoria que está instalada en tu computadora. Para aprovechar toda la memoria para usar en Windows tenemos que aceptar, aplicar, aceptar. Te va a decir que tiene que reiniciar computadora y vos tenés que reiniciar computadora. Yo para no cortar video voy a salir sin reiniciar. Acordate que este cambio se va a aplicarse después del reinicio de computadora. Se reinició computadora y continuamos con nuestra optimización de memoria. Otra vez vamos a ir a buscador y vamos a escribir monitor de recursos. Como dice acá, monitor de recursos. Ejecutamos monitor de recursos y va a salir algunas información, pero nos interesa esta pestaña que dice memoria. Apretamos esta memoria y vemos, acá tenemos en uso, yo tengo por ejemplo 2 GB 700 más o menos en uso ahora de memoria, modificada tengo 186 MB y en espera tengo casi 3 GB de memoria que está en espera y libre tenemos 2 GB nada más. A mí interesa esta memoria que está en espera para liberar esta memoria y para que el sistema pueda usar esta memoria para trabajar y para hacer más rápido todo. Bueno, para mejorar este número primero tenemos que descargar pequeña programita directamente desde Microsoft. Vamos a abrir un buscador y vamos a buscar una programita, también link voy a dejar en descripción de video, que se llama RAMmap. Es esta programita que tenemos que descargar en nuestra computadora. Ahora vamos a descargar esta pequeña aplicación. Ya terminó, vamos a la carpeta de descarga, descomprimimos, extraer todo, ahí. Al descomprimir este archivo va a generar una carpeta con mismo nombre como archivo comprimido. Abrimos esta carpeta y vamos a ejecutar como administrador esta segunda aplicación que es RAMmap 64. Botón derecho y elegimos ejecutar como administrador. Apretamos sí, apretamos sí y ahí va a revisar nuestra memoria. Ahí está.
Vamos a cerrar acá para ver todos los dos iconos al mismo tiempo. Ahí está uno, donde dice que nosotros tenemos en espera casi 3 GB de memoria. Y acá, programita que ejecutamos recién, de Microsoft. Vamos a entrar en esta pestaña, acá, y vamos a ir al botoncito, ahí. Y mira qué pasa. Como en espera de 3 GB quedó solo 3 MB. Toda esta memoria que estaba en espera, mismo Windows liberó y ahora está libre esta memoria y puede usarse con programas que ejecutamos en tu computadora. Con tiempo, por poco está aumentando esta memoria de espera, pero 80 MB contra 3000 es nada directamente. Contra todo que tenía, ahora casi nada no aumenta. Cerramos estos carteles y ahora tenemos que actualizar también el inicio de su computadora, porque muchas veces en inicio se cargan muchos programas que después no usamos en este día. No olvidamos que si sacamos de inicio de Windows estos programas no significa que desinstalamos programas. Esto significa que no va a arrancar automáticamente. Si quieres usar este programa, apretas en menú de programas, buscas este programa, apretas y usas este programa, pero bueno, no va a iniciar cada vez que inicia Windows. Esto libera muchísimo, libera memoria de tu computadora y da mucho más rapidez. Acá cliqueamos por barra, cliqueamos con botón derecho, vamos a administrador de tareas. Voy a abrir así para ver mejor. Va a estar inicio por acá, si es Windows 10, si no, aplicaciones de arranque. Vamos a Windows 11, está por acá. Y de acá vas a ver muchos programas que está arrancando cuando Windows recién empieza a arrancar sistema operativo. Vas a ver antivirus y otros programas. Tenés que saber qué programa tenés que deshabilitar. No es que todas tenés que deshabilitar. Por ejemplo, algún driver no puedes deshabilitar, de sonido driver, antivirus no tenés que deshabilitar. Pero por ejemplo, OneDrive, ¿viste? Dice habilitado, arranca cuando recién arranca computadora. Yo no uso OneDrive, por eso tengo que deshabilitar para que no arranca. O navegador. Yo cuando quiero navegar, abro navegador, el icono de navegador, pero no quiero que me arranque cuando recién arranca computadora. Ustedes van a ver sus programas, tenés que ver cada una y puedes deshabilitar. No significa, otra vez voy a decir que no significa desinstalar este programa, es solo que no arranca automáticamente cuando arranca computadora. Pero dejamos drivers, dejamos seguridad de nuestro Windows o antivirus, dejamos cosas que tiene que arrancar. Si usa algún Messenger y usa cada día, entonces también dejamos arrancar. Todo que no usa, apretamos acá, botón derecho y dice deshabilitar, deshabilitado. Acá, botón derecho, deshabilitar, deshabilitado. Esto ayuda muchísimo para que tu computadora después del reinicio arranca mucho más rápido. También para estas optimizaciones existen muchos programas como Cleaner, como Cacheman. Bueno, hay programas gratuitos, hay de pago, pero esto vamos a ver después en próximos videos.